¡Wow! ¡Qué ruidoso! El pez sapo tiene una habilidad única, puede crear un sonido muy potente. El oído humano generalmente no puede escucharlo, especialmente si solo es un pez el que emite el sonido. Pero si muchos peces están haciendo el sonido al mismo tiempo, bueno, va a ser difícil de ignorar y es posible que no puedas dejar de escucharlo. Los peces sapos son comunes en la fauna frente a la costa de Sausalito, en California. Y cada año miles de ellos se reúnen en cardúmenes para festejar y gritar. Juntos crean un sonido que puede ser escuchado fácilmente por quienes están cerca de la orilla. El ruido, que puede describirse como un zumbido bajo, puede llegar incluso hasta el centro de la ciudad. A algunas personas les molesta este sonido constante. Este es un fenómeno natural único. Sin embargo, hay una trampa. En algún momento los peces se alejan nadando de la orilla, pero el sonido permanece. Los científicos han demostrado que este sonido no puede llegar a toda la ciudad. Y por otra parte, muchos residentes de las zonas costeras no lo escuchan. Pero aún así, algunas personas sí oyen este extraño zumbido. Ahora imagina que te has mudado a un pequeño pueblo de Escocia. Alquilas una casa, cenas y te acuestas. Mientras te estás acomodando para dormir, un extraño zumbido invade tu habitación. Parece que alguien encendió un camión en algún lugar. Es algo similar al sonido de un bajo con un altavoz. El zumbido te mantiene despierto, tienes migrañas e incluso sientes náuseas. Por la mañana descubres que algunos otros lugareños también escuchan este terrible ruido. Te cuentan que hay una gran fábrica ubicada cerca. Las máquinas, los motores, las calderas de vapor, las grandes salidas de aire y los generadores emiten un fuerte zumbido que atraviesa el aire. Las ondas sonoras se propagan por todo el pueblo y molestan a quienes tienen un agudo sentido del oído. Llevas varios días escuchándolo y sufres de insomnio. Y entonces, un día, la fábrica quiebra. Todos los trabajadores abandonan sus puestos y apagan todos los motores y ventiladores. ¡Excelente! Por fin dormirás en paz. Pero ¿sabes qué? El sonido no desaparece. Te sigue hasta donde sea que te encuentres, y no se trata de la fábrica, ni del pez, ni del motor del camión. Imagina que estás caminando por las calles de un pequeño pueblo inglés. Hay muchos aviones volando justo encima de ti. El zumbido que hacen te sigue. Incluso cuando estás en la cama puedes escucharlo. Te preguntas, ¿hay un aeropuerto cerca? Investigas y descubres que allí ni siquiera hay una pista. Pero ¿de dónde viene este sonido? Miras hacia arriba y el cielo está despejado. No hay aviones, pero hay ruido. Y no eres el único que lo escucha. Algunos lugareños están seguros de que el zumbido proviene del tráfico de alta velocidad de la carretera. Miles de automóviles conducen en ambas direcciones y dejan enormes ondas sonoras. Pero por la noche no hay autos y el sonido permanece. ¿Acaso perdiste la cabeza? Pero los vecinos te cuentan algunas historias sobre este zumbido y te tranquilizas. Y no son solo ellos los que saben la verdad. Cerca del 4% de las personas del planeta escuchan el zumbido o el hum. Esta gente suele comentar que el zumbido no los deja dormir ni concentrarse. El sonido los sigue a todas partes y no se detiene. Algunos solo lo escuchan en ciertos lugares, por lo que a menudo se van a vivir a otra parte. Tal vez lo estés escuchando ahora mismo y no estés prestando atención, pero ten cuidado. Si lo reconoces una vez, no podrás dejar de escucharlo. Hay un sitio web y un foro en internet dedicado al zumbido. Gente de todo el mundo ha colocado geolocalizaciones en los lugares donde escucharon este misterioso fenómeno. Puedes encontrar miles de estas coordenadas en el sitio e incluso agregar las tuyas. Aquí se describen diferentes niveles de ruido y se comparten las fuentes. Algunas teorías dicen que el zumbido es el sonido de nuestro planeta y que proviene del núcleo. Otros afirman que proviene de la atmósfera. Incluso se ha consultado a los científicos, pero tampoco conocen la razón de este fenómeno. Se han utilizado micrófonos y potentes amplificadores para grabar el zumbido. En casi todas partes detectan una vibración de baja frecuencia que es prácticamente imposible de captar para el oído humano. Se mezcla con el sonido de los autos, las impresoras de la oficina y los trenes subterráneos. A veces las personas dejan de escucharlo, pero el zumbido aumenta cuando van a la cama. Muchos de estos registros grabados provienen de las ciudades industriales. A veces la fuente son los generadores de una fábrica. El sonido sale del generador y pasa por el sistema de ventilación, que lo lleva fuera del edificio. Cuando los generadores se apagan, el zumbido desaparece. Pero estos son casos raros. Por lo general, nadie puede encontrar la fuente del zumbido. Uno de los lugares más famosos donde puedes escucharlo es en la ciudad de Taos, en Nuevo México. Cerca del 2% de los lugareños escuchan un zumbido extraño todos los días, y lo mismo ocurre a ciertos turistas.
Algunos científicos llegaron a la ciudad para estudiar este misterio, pero no encontraron ninguna explicación. Hay teorías que dicen que la acústica inusual de este lugar causa el zumbido, mientras que otros piensan que es solo una alucinación o el poder de la sugestión. Todo el mundo habla tanto del zumbido que el cerebro crea la ilusión de un sonido que no existe. Los lugareños creen que la naturaleza del zumbido es mística y está asociada con los malos espíritus. Sea lo que sea, nadie ha descubierto la verdad todavía. El zumbido que la gente escucha en todo el mundo puede ser el resultado de la actividad sísmica de las placas tectónicas bajo las aguas del océano. Enormes trozos de corteza terrestre se mueven lentamente y chocan entre sí. Esto crea un ruido que nos llega en forma de zumbido. Pero, ¿por qué solo unas pocas personas lo escuchan? Quizás cerca del 4% de la población mundial tiene un sentido del oído único. En cualquier caso, los científicos tampoco han podido confirmar la teoría de las placas tectónicas. Algunos investigadores apuntan a los submarinos como la causa. Utilizan señales de radio de baja frecuencia para comunicarse en todo el mundo. Estas señales se propagan por la superficie y pueden afectar el cuerpo humano. Cuando el oído capta este sonido, lo procesa como si fuera un zumbido. Esto sucede porque la energía del sonido de baja frecuencia choca con los tejidos blandos del cráneo y estimula el nervio auditivo. De hecho, ni siquiera es un sonido, es una alucinación creada por tu cerebro. Pero, aún así, nadie puede confirmar esta teoría tampoco. Tal vez las tormentas eléctricas pueden crear este fenómeno. Cerca de 8 millones de rayos golpean la Tierra todos los días. Cada impacto crea una poderosa carga electromagnética. Los rayos penetran el aire y lo hacen resonar entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Sí, suena complicado, pero el principio es simple. Imagina que estás soplando el cuello de una botella. ¿Oyes ese zumbido bajo? Los relámpagos funcionan de manera similar con el aire, y eso es solo un golpe. Imagínate millones de ellos. Las ondas de sonido se propagan por todo el planeta y algunas personas las escuchan. Los relámpagos caen constantemente, por lo que el zumbido nunca se detiene. En 1973, algunos científicos propusieron la teoría de que la razón del zumbido es la corriente en chorro que corta el aire que se mueve más lentamente. En palabras simples, el viento y los flujos de aire rápido se cruzan con los más lentos. Como resultado aparece un silbido. Y las torres y líneas eléctricas lo amplifican. Por cierto, los primeros informes del zumbido aparecieron en los años 70. La gente se enteró de este fenómeno en la pequeña ciudad británica de Bristol. Decenas de vecinos escucharon este extraño ruido en diferentes puntos de la ciudad. Al principio lo ignoraron. Luego el sonido se volvió cada vez más irritante. Impedía que la gente trabajara y viviera una vida normal. No podían dormir ni concentrarse en nada. Había un almacén con ventiladores industriales en el pueblo vecino. Los lugareños estaban seguros de que esa era la razón del zumbido. El almacén dejó de funcionar unos años después, pero el sonido se mantuvo. Incluso es posible que puedas escucharlo ahora mismo si visitas la ciudad. Hay muchas teorías sobre el zumbido, pero puedes reducirlas casi a la mitad gracias a un factor. Las placas tectónicas, la actividad sísmica, los rayos, la corteza terrestre y el aire resonante son explicaciones lógicas. Pero mira todos los registros sobre el ruido. La gente no había mencionado esto hasta los años 70. Si este fenómeno hubiera aparecido antes, muchos periódicos habrían escrito sobre él. Al parecer, el zumbido no es un misterio de la naturaleza. Quizás esto sea una consecuencia de todos nuestros logros tecnológicos. Las fábricas, las líneas eléctricas, los aviones, los automóviles, los barcos, trenes, microondas y los generadores crean un ruido de fondo imperceptible para la mayoría de la gente. Estamos tan acostumbrados a todos estos ruidos que hemos olvidado qué es el silencio. Quizás nuestro cerebro produjo el zumbido dentro de nuestra cabeza para responder a nuestro mundo ruidoso. Si empiezas a escuchar con atención ahora mismo, ¿qué tipo de sonidos escucharás? ¿De dónde vienen? ¿Y está el zumbido entre esos sonidos? Un destello brillante a tu izquierda. ¡Boom! ¿De dónde salió ese rayo? El avión se tambalea. Tus instrumentos dejan de funcionar. Hace un minuto el cielo estaba claro y azul. Ahora está negro intenso. Tus sentidos se vuelven locos. No entiendes qué camino es hacia arriba o hacia abajo. Es una sensación muy extraña. Estás más allá del tiempo y del espacio. Hay luces de relámpagos en todas direcciones. Las nubes envuelven tu avión y lo convierten en un vórtice. Agarras los controles y te repites a ti mismo: saldré de esto, saldré. A través de las oscuras y espesas nubes ves un rayo de luz. Es tu única oportunidad. Tu avión vuela hacia la luz como una polilla a la llama y de pronto, ¡zas!, sales del terrible torbellino. Tus instrumentos vuelven a la normalidad. El avión ya no tiembla y estás a salvo.
Así es como describen sus experiencias los pilotos que se enfrentaron a la anomalía del Triángulo de las Bermudas. Bueno, al menos en los programas de televisión. El enorme trozo de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico sigue siendo una de las zonas más misteriosas del planeta, pero no es la única. Alaska tiene su propio triángulo. Desde finales de los 80, 16,000 personas han desaparecido allí. Los testigos presenciales de la anomalía del Triángulo de las Bermudas hablan de niebla espesa, rayos, bolas de luz y alucinaciones. En Alaska, es todo un poco más complicado. La gente, los aviones, los barcos desaparecen sin dejar rastro. No hay nadie que nos cuente cómo se sintió. En 1950, un avión despegó de Anchorage, Alaska, con destino a Great Falls, en Montana. Llevaba 8 tripulantes y 36 pasajeros. 2 horas después del inicio del vuelo, el capitán comunicó por radio que todo estaba bien. Luego, silencio. El avión de 30 metros de largo pareció evaporarse en el aire. 85 aviones y unas 7,000 personas buscaron el avión. Ni rastro, ni siquiera un tornillo, un perno, nada. Ese misterioso avión hizo famoso al Triángulo de Alaska. Si miras en un mapa, es una zona salvaje y casi despoblada, que pasa cerca de Anchorage, Burrow y Juneau. Si conectas los puntos en un mapa, obtienes un triángulo épico. Podría caber todo el estado de Oregon en él, 2 veces. Si lees por ahí, encontrarás un montón de zonas importantes del planeta en las que siguen ocurriendo cosas raras. Sobre la tierra, el mar, el desierto y la selva. Los científicos tienen muchas preguntas sobre estos lugares. Todos tienen anomalías eléctricas y magnéticas extremas. Aviones y barcos desaparecen sobre ellos. La gente oye cosas, ve cosas, y aquí están algunas de ellas. El Valle de Bambú Negro de China parece un escenario de Hollywood para una película realmente aterradora. Aquí todo es espeluznante y misterioso. Perfecto. Imagina un bosque de bambú que se extiende a 40 metros de altura. Las plantas verdes viven extremadamente cerca unas de otras y apenas dejan pasar la luz del sol. Una extraña niebla flota en el aire. ¿De dónde viene y por qué está siempre ahí? Nadie lo sabe. Y los misterios no acaban allí. Durante siglos, la gente ha desaparecido en el vasto bosque. Los científicos creen que la culpa la tiene la loca geología del lugar. Las gritas pueden aparecer repentinamente en el suelo, lo suficientemente grandes como para caer en ellas. Y también hay cambios bruscos en el clima y tal vez incluso vapor venenoso. Algunos árboles lo desprenden al caer al suelo. Hay una larga carretera que atraviesa Ladakh, en la India. Se llama Colina Magnética. Se inclina hacia arriba y parece violar las leyes de la gravedad. Esto es lo que sucede. Conduces hasta el pie del sitio, apagas el motor y te bajas del auto. El carro empieza a rodar cuesta arriba, hasta 20 kilómetros por hora. Pero, ¿por qué ocurre esto? Teoría número 1. La colina tiene una atracción magnética increíblemente fuerte y atrae a los autos cuando están muy cerca. La Fuerza Aérea de la India no vuela sobre ella para evitar cualquier interferencia con sus equipos. Versión número 2. Todo es una ilusión óptica. Las colinas en los alrededores aparentan desvanecerse en el horizonte. Nos parece que la carretera está inclinada hacia arriba, pero en realidad no lo está. El enorme lago Michigan parece más un mar que un lago. En los últimos 400 años, 6,000 barcos han desaparecido en él. ¿Por qué ocurre esto? El sitio tiene su propio triángulo misterioso y, de hecho, hay más misterios sin resolver aquí que en el famoso Triángulo de las Bermudas. En 1950, el vuelo 2501 desapareció sobre el lago, en ruta de Nueva York a Minneapolis. El destino de los 3 miembros de la tripulación y los 55 pasajeros sigue siendo desconocido. En 2007, un profesor de arqueología subacuática estaba estudiando el fondo del lago Michigan. Encontró piedras dispuestas en círculo a 12 metros de profundidad desde la superficie. Se parecían un poco a Stonehenge en Inglaterra, pero ¿por qué estaban en el fondo de un lago? ¿Quién las puso ahí? Los arqueólogos encontraron un patrón tallado en una de las piedras. Su contorno se asemeja al dibujo de un animal. Eso no es tan inusual, excepto que este animal en particular, que parece un mamut, fue probablemente tallado hace unos 10,000 años. Dormir es muy difícil para los venezolanos que viven cerca del lago de Maracaibo. Justo en el lugar donde el río Catatumbo desemboca en el lago, se producen enormes tormentas eléctricas que pueden llegar a durar hasta 10 horas, 260 días al año. Eso supone más de 1 millón de rayos sobre el lago cada año. Los científicos no saben exactamente cuál es la causa de las fiestas de relámpagos diarias. Algunos creen que se debe al gas metano que sale del suelo. Otros culpan a los depósitos de uranio bajo la superficie.
Sin embargo, hoy en día la mayoría de los investigadores están seguros de que los rayos son causados por el clima. El aire frío de la montaña choca con el aire caliente del mar. El resultado, mucha fricción y humedad. La combinación perfecta para los casi fuegos artificiales naturales nocturnos. Es súper ruidoso y algo molesto si vive cerca. Pero la zona es realmente importante para el planeta. Ayuda a regenerar nuestro vital ozono atmosférico. Y el que lo empezó todo, el Triángulo de las Bermudas. Aviones, barcos, todo desaparecido sin dejar rastro. Las teorías son infinitas. Los científicos incluso piensan que podría haber un enorme meteorito en el fondo del mar que emite su propia energía magnética. Podría haber confundido al equipo de navegación de todos esos desafortunados operadores. Y ha estado ocurriendo durante un tiempo. Los científicos creen que ya causaba problemas en la época de Colón. En lo que respecta a Alaska, las anomalías magnéticas están hasta en la sopa. En esta zona, la brújula puede estar desviada 5, 30 o incluso 60 grados. Pero el mal funcionamiento de los equipos no es suficiente para explicar la desaparición de tantos aviones y personas en este estado absolutamente masivo. Alaska es salvaje. Altas montañas, bosques interminables, nieve en invierno y mucho calor en verano. Hay 3 millones de lagos, 12,000 ríos y unos 100,000 glaciares. Solo hay 2 personas por 5 kilómetros cuadrados. En California hay más de 500. Se puede caminar durante días, semanas o incluso meses sin ver a nadie, excepto tal vez 1 o 2 osos. Y los días y las noches suelen ser realmente confusos tan al norte. Los turistas de todo el mundo sueñan con ir a Alaska para ver el planeta como era antes. Sin jungla de cemento, ni carreteras interminables, almacenes y campos de maíz. Pero este no es solo un lugar hermoso, también es un lugar increíblemente peligroso. Puedes perderte en el bosque, quedarte sin comida, empaparte hasta los huesos, perder la brújula o el GPS. Y en las duras condiciones de Alaska, el peligro siempre está a la vuelta de la esquina. Además, la mayoría de los turistas no están preparados para ello. El 80% de las comunidades del estado no están conectadas a la red de carreteras. En el salvaje oeste, los caballos transportaban personas, productos e información. En Alaska, todo es con aviones. Alaska cuenta con 9,000 aviones y 8,000 pilotos, y contando. Eso es más de 1 por cada 100 habitantes del estado. Cambios de clima repentinos, lluvia frecuente y salvaje, tormentas de nieve y niebla, no es una buena receta para un vuelo tranquilo. Las alas de los aviones de Alaska pueden cubrirse de hielo. La niebla puede ocultar las cimas de las montañas nevadas y las fuertes ráfagas de viento pueden desviar un pequeño avión de su curso. Con eso y más tienen que lidiar los pilotos cada vez que despegan. ¿Y el avión desaparecido? Los investigadores creen que ese Douglas C-54 Skymaster desapareció debido al mal tiempo y que los restos quedaron cubiertos por la nieve o cayeron a un lago. El 5% de Alaska está cubierto de glaciares y hay un montón de grietas en ellos, algunas lo suficientemente grandes como para que quepa un humano, un par de personas o incluso un avión entero. Era una noche oscura. Habíamos salido a caminar. De pronto, una luz blanca y brillante apareció en las vías del tren. Se acercó más y más hasta que alcanzó el bosque y se desvaneció repentinamente. La historia relatada por cientos de testigos suena bastante normal, hasta que te enteras de que esas vías llevan mucho tiempo abandonadas y deterioradas. El último tren que podría haber explicado la luz partió al otro mundo hace muchos años. El misterioso tren fantasma se convirtió en la atracción de San Luis, una pequeña aldea en la provincia canadiense de Saskatchewan. Allí viven unas 400 personas, y muchos la visitan para ver la luz de San Luis. Apareció en libros, internet y programas de televisión como Misterio sin resolver. Durante décadas, nadie logró explicar qué era realmente. Algunas personas habían visto una luz blanca, otras decían que en realidad era roja. Una leyenda urbana aseguraba que la luz roja venía de una linterna que llevaba el maquinista del tren fantasma, quien había perdido la vida una noche mientras revisaba las vías. Los científicos intentaron refutar las teorías que involucraban fantasmas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, 2 estudiantes de secundaria del norte de Saskatchewan decidieron entrar en escena. Fueron testigos del tren fantasma por primera vez en un viaje a San Luis. Una de las chicas supuso que debía provenir de los faros de un auto, pero necesitaba evidencia para demostrarlo. Junto a su amiga, decidió hallar una respuesta y hacer un informe para la Feria de Ciencias. Realizaron varios viajes de campo a San Luis para investigar. Las jóvenes cazafantasmas usaron un mapa detallado, una brújula y un sistema de GPS.
algo bastante inusual en el 2001. Dieron con el lugar donde la luz fantasma era apreciada con más claridad. Después, dibujaron una línea recta sobre el mapa hacia el punto de donde provenía la luz y marcaron todos los caminos que pasaban junto a la línea o sobre ella. El padre de una de las chicas decidió ayudarlas. Estacionó su auto en varios lugares cerca de la línea e hizo parpadear las luces. Ellas no alcanzaban a verlo, ya que todos los sitios parecían demasiado bajos. Por fin, hallaron un segmento de carretera en la cima de una colina. El padre pasó 20 minutos encendiendo y apagando las luces desde allí. Cada vez que se encendían, las estudiantes veían el tren fantasma. Cuando dio vuelta el auto, también vieron la misteriosa luz roja. El lugar estaba bastante lejos de las vías, así que era posible verlo gracias a la difracción. La luz pasaba por una pequeña apertura, tal vez unos árboles, y se hacía más grande. Por su proyecto, estas chicas ingeniosas recibieron medallas doradas en la Feria de Ciencias. 10 años más tarde, una historia similar tuvo lugar en Anson, Texas. Todas las noches, los residentes veían una luz misteriosa en un punto de la carretera. La llamaron la luz de Anson y creían que se trataba de una madre con una linterna que buscaba a su hijo. Él había desaparecido tiempo atrás en una tormenta de nieve. Su mamá fue a buscarlo y nunca regresó. Un grupo de estudiantes desconfiaba de esta historia fantástica y decidió hallar la fuente de luz con sus iPhone. Siguieron Google Maps por el camino de tierra hasta la carretera que parecía ser la fuente de la luz. A medio camino de su destino, se hizo evidente que la luz provenía de los autos y no de una madre con una linterna. Es fácil ser un cazafantasmas con tus amigos al aire libre. Pero ¿qué pasaría si hubiera un fantasma en tu propio hogar? Eso es lo que le sucedió a una familia que se mudó a una casa vieja en 1921. Era enorme. Las luces funcionaban a base de gas, no tenía electricidad y contaba con muchos pasillos. Una clásica casa de película embrujada. Una mañana, la mujer que quedó en los registros bajo el nombre de Señora H oyó pasos en el piso de arriba, mientras estaba sola en la sala. Subió a toda velocidad y halló un cuarto vacío. Revisó cada habitación y también subió al piso siguiente. No había nadie. Después comenzó a escuchar ruidos extraños por las noches ya en la cama. Era como si alguien moviera los muebles y la vajilla mientras interrumpía el silencio con suspiros. Lo que sea que estuviera acechando a la familia se estaba volviendo más y más intenso. Lo seguía por los pasillos. Era como si estuviera a punto de acercárseles y establecer contacto. En una ocasión, uno de los hijos de la señora H entró corriendo al cuarto de su madre y le preguntó por qué lo llamaba. Ella dijo que no lo había llamado, que tal vez había sido el viento, pero el niño estaba seguro de haber oído una voz. Las plantas no vivían mucho tiempo en esa casa. Por fin, lo más aterrador sucedió. Una noche, la señora H se despertó y vio con claridad a un hombre y a una mujer en su habitación. Tenía que ponerle fin a todo esto, así que le pidió ayuda a su cuñado. Tras haber investigado, él sugirió que tal vez había una fuga de monóxido de carbono. Ese gas incoloro, inodoro e insípido ya había provocado visiones similares a otras personas. Después de revisar mejor, descubrieron que el gas salía de la caldera y entraba a la habitación, en lugar de atravesar la chimenea. Esto traía dolores de cabeza, alucinaciones, mareos y otros síntomas desagradables a la familia. Algunos fantasmas dejan huellas digitales, o eso asegura la leyenda de San Antonio. El relato cuenta que en 1938, un autobús escolar atravesaba una tormenta de nieve severa cuando quedó atascado en las vías del tren. Los maquinistas lo vieron e hicieron todo lo posible para detenerse, pero no lograron evitar el choque. No hubo sobrevivientes dentro del autobús. Desde entonces, sus fantasmas protegen a los demás y evitan que sufran el mismo destino. Cientos de personas han visitado ese punto para jugar con el destino. Dejan sus autos sobre las supuestas vías embrujadas y esperan a que los fantasmas vengan a ayudarlos. Algunos colocan talco en sus vehículos para tener huellas digitales como evidencia. Y de hecho, encuentran huellas al salir del auto. Resulta que también existe una explicación lógica para esto. Hay una inclinación en las vías. Cuando el auto se mueve un poco, puedes ver tus propias huellas en el talco. Y la historia original que inspiró la leyenda ni siquiera tuvo lugar en San Antonio, sino en Salt Lake City, Utah. Algo inexplicable sucedía en el campus de la Universidad Coventry, en Inglaterra. Cualquier persona que visitara el sótano del siglo XIV huía despavorida, asegurando haber visto el fantasma de una mujer.
un profesor de la institución, que además era cazafantasmas a tiempo parcial, decidió resolver el misterio. En una ocasión se encontraba trabajando en su laboratorio cuando sintió la presencia de alguien más. Fue lo suficientemente valiente como para revisar el sótano y descubrió que la razón de toda esa locura era lo que llamó la frecuencia del miedo. Los niveles de la frecuencia del sonido en el sótano eran tan altos que llevaban a las personas a ver ilusiones ópticas y sentir ansiedad y escalofríos. Un efecto similar hace que escuches un zumbido en una copa cuando le pasas un dedo húmedo. Una pequeña aldea en Kalachi, Kazajstán, se ha convertido en el hogar de una enfermedad única y misteriosa, conocida como Sleepy Hollow. En 2013, los primeros aldeanos se vieron afectados por ella. Estaban haciendo actividades cotidianas, montaban en bicicleta, iban a trabajar o conversaban con amigos. De pronto, se quedaron dormidos. Los casos eran similares: problemas para hablar, un mareo ligero y después, ¡boom! Algunos despertaban después de 6 días, después de fuertes ronquidos, sin recordar nada de lo que había sucedido, con debilidad y dolor de cabeza. La enfermedad del estilo de la Bella Durmiente afectó a personas de todas las edades, incluyendo a niños y hasta un gato llamado Marquis. Su dueño dijo que el animal había comenzado a atacar las paredes, los muebles y al perro de la familia. Después se quedó dormido y pasó horas roncando como un humano. Más de 150 personas padecieron Sleepy Hollow en 3 años. Los médicos y los expertos en trastornos del sueño no lograban hallar una explicación. Muchos culpaban a la posible radiación de las minas de uranio que había cerca. Los doctores de Kazajstán inspeccionaron más de 7,000 hogares, pero descubrieron que los niveles de radiación no eran lo suficientemente altos como para ser responsables. También buscaron metales pesados y bacterias en el suministro de agua de la zona, pero todo estaba en orden. Entonces, el excapataz de una mina de uranio sugirió la posibilidad de que un gas estuviera filtrándose a través del suelo. Los científicos indagaron en esa teoría y resultó ser la respuesta. Ese gas peligroso se encontraba en el aire y reducía los niveles de oxígeno, lo que llevaba a las personas a quedarse dormidas. Una vez que el misterio fue revelado, las familias comenzaron a mudarse de ese Sleepy Hollow asiático. En el espacio, una materia oscura como la tinta entre puntos de luz cegadores tiene un gran trabajo. Oculta agujeros negros, abiertos, hambrientos y aterradores. Su negrura hace que sea realmente difícil para los astrónomos encontrar información detallada sobre estos monstruos espaciales. Cuando una estrella poderosa y masiva llega al final de su vida, no puede simplemente desvanecerse en la nada. Uno de los escenarios más probables: la estrella se quedará sin combustible nuclear. Luego, en un destello de luz ardiente, colapsará bajo su propia gravedad. Si la estrella es lo suficientemente grande, se convertirá en un agujero negro. Hay un tipo hipotético de agujero negro llamado primordial. Los científicos nunca han obtenido pruebas reales de su existencia. Estos agujeros son increíblemente viejos y bastante pequeños, es decir, para los estándares de los agujeros negros. Los astrónomos creen que podrían haber aparecido varios milisegundos después del Big Bang. En ese momento, las estrellas y las galaxias no habían nacido. Significa que los agujeros negros primordiales probablemente fueron testigos de toda la historia del universo. A estas alturas, los agujeros negros primordiales más pequeños probablemente se hayan evaporado, pero los más grandes aún pueden estar esparcidos por el espacio. Pero, ¿cómo aparecieron los agujeros negros primordiales en primer lugar? Al principio, el espacio no era igual. En algunas regiones hacía más calor, en otras más frío, y algunas áreas eran extremadamente densas. Como yo. Los científicos creen que estos puntos densos podrían colapsar en agujeros negros primordiales. Pero lo más curioso, estos agujeros negros pueden ser tan pequeños justamente porque aparecieron justo después del Big Bang. Cuanto más tardaba en aparecer un agujero negro, más grande era. La diferencia de masa entre los agujeros negros más viejos y más pequeños y los más jóvenes y más grandes era increíble. Compara la masa 1000 veces mayor que la de nuestro Sol y la de una gomita. Ahora entiendes. Existía la teoría de que los agujeros negros primordiales en realidad podían ser materia oscura. Se cree que esta materia constituye cerca del 80% de la masa del universo observable. Los astrónomos no pueden ver este ingrediente extraño directamente, ya que no emite luz ni ningún tipo de energía. La idea siguió siendo impopular durante décadas, pero recientemente los científicos se han dado cuenta de que hay muchos más agujeros negros en el universo de los que solían pensar. Y significa que la teoría podría funcionar. Y la vasta y todavía escondida población de agujeros negros del Big Bang
no solo podrían componerse, sino ser materia oscura. Después de todo, los astrónomos aún no han descubierto una sola partícula de materia oscura, incluso después de décadas de búsqueda. Algunos científicos argumentan que la materia oscura no puede ser toneladas de agujeros negros primordiales de diferentes tamaños. Chocarían con demasiada frecuencia como para que sea factible. Otros objetan que los agujeros negros pueden existir de dos en dos, y luego un tercero siempre puede acercarse al par y reemplazar uno de los dos agujeros iniciales. Después de todo, nuestro universo está plagado de agujeros negros y no hay falta de ellos. Este proceso se repetiría una y otra vez, lo que significa que casi no habría fusiones ni colisiones. Los agujeros negros primordiales podrían permanecer en cúmulos del tamaño de la distancia entre nuestro Sol y la estrella más cercana. Cada uno de estos grupos puede albergar miles de agujeros negros, todos apiñados. Un agujero negro monstruoso de 30 masas solares podría estar en el centro y los más pequeños y más comunes ocuparían el resto del espacio. Estos cúmulos pueden estar en todas partes donde los astrónomos creen que está la materia oscura, pero hasta ahora, esta sigue siendo solo una teoría emocionante y algunos científicos aún no la apoyan. Se necesitan más datos. Los agujeros negros a veces se comportan como volcanes galácticos masivos. De vez en cuando estallan. Pero en lugar de arrojar lava, producen enormes cantidades de energía, y esto hace grandes agujeros en los materiales y gases circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los cráteres más grandes del universo. Los telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias a unos 930 millones de años luz de la Tierra. En el cráter dejado atrás, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, podrían caber 15 vías lácteas. ¡Wow! Hace poco los astrónomos descubrieron que una de las estrellas más masivas del vecindario podría haber desaparecido. La estrella solía flotar en el espacio a 75 millones de años luz de la Tierra. Por lo general es demasiado lejos como para que los científicos puedan ver claramente estrellas individuales, a menos que sean realmente enormes, como de las que estamos hablando. Era gigantesca y brillaba 2,5 millones de veces más que nuestro Sol. Los astrónomos vieron la luz de la estrella por última vez en 2011. Pero cuando decidieron examinarla más de cerca unos años después, no pudieron encontrarla. Estrellas tan enormes suelen apagarse en una supernova extremadamente brillante, pero no había nada aquí, lo que dejó perplejos a los científicos. Existe la teoría de que colapsó en un agujero negro y sucedió sin desencadenar una supernova primero. Ocurre entre estrellas que se acercan al final de sus vidas, pero muy raramente. K2-141b es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente de la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan en nubes, se condensan y vuelven a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, todo esto sucede con roca. La superficie del exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad. Las temperaturas en K2-141b alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día. Eso es lo suficientemente caliente como para que el magma de los océanos se vaporice a la atmósfera. Luego, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,6 kilómetros por segundo llevan este vapor de roca al lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido nuevamente y cae como lluvia rocosa. Bueno, parece que vamos a necesitar un paraguas un poco más grande, ¿eh? Y una estrella de la galaxia GSN 069 podría convertirse en un planeta del tamaño de Júpiter en los próximos billones de años. Todo gracias a los encuentros regulares de la estrella con un agujero negro. Primero, los astrónomos notaron extrañas explosiones de rayos X. Eran súper brillantes y se disparaban cada 9 horas. Después de examinar este fenómeno, los investigadores se dieron cuenta de que era una estrella lanzada en una órbita única alrededor de un agujero negro. Y los destellos que vieron era el material que se sorbía de la superficie de la estrella. Sucedía cada vez que la estrella pasaba velozmente junto a su codicioso anfitrión. A lo largo de millones de años, el agujero negro ya ha transformado al gigante rojo en una enana blanca. Y el proceso no se detendrá pronto. Y los astrónomos han descubierto recientemente algunos rastros de fosfina en la atmósfera de Venus. En la Tierra, este gas incoloro e inflamable se encuentra a menudo cerca de los microbios. Es por eso que una nueva teoría afirma que podría haber vida en Venus. Pero si la hay, solo podría aparecer en lo alto de las nubes, porque ningún organismo vivo podría sobrevivir al medio ambiente extremo del planeta.
Su superficie es increíblemente seca, sin agua líquida, y la presión es 90 veces mayor que la de la superficie de la Tierra. Las temperaturas alcanzan casi 480 grados Celsius, lo suficientemente calientes para derretir ciertos metales, así que eso es un no. El metano, un gas que generalmente producen los seres vivos, se encontró en Marte en 2013. La nave espacial Mars Express de la Agencia Espacial Europea lo detectó en el cráter Gale cerca del ecuador marciano. Este descubrimiento podría algún día responder a la pregunta de si hay vida en Marte. El asteroide 2019 OK asustó a los científicos al acercarse sigilosamente a nuestro planeta en julio de 2019. Esta roca bastante grande, hasta 122 metros de ancho, apareció aparentemente de la nada. Pasó incómodamente cerca de la Tierra a solo 72.000 kilómetros de distancia. Eso es menos de una quinta parte de la distancia a la Luna. La capa exterior del Sol es mucho más caliente que su superficie. Las temperaturas varían entre 5.500 grados Celsius cerca de la superficie y unos alucinantes 555.000 grados Celsius en la corona. Esa es la capa más externa del Sol. La razón de este fenómeno podría ser las nanollamaradas. Esas son ráfagas de calor poderosas y regulares de la estrella. Otra teoría culpa a la capa que se encuentra justo debajo de la superficie del Sol. Parece generar un campo magnético débil. Es por eso que cuando la energía de esta capa sale del Sol, calienta la corona a través de una malla de ramas y raíces magnéticas. La Luna todavía podría estar encogiéndose. El satélite natural de nuestro planeta se ha vuelto 45 metros más delgado de lo que solía ser hace varios cientos de millones de años. Si su interior sigue enfriándose, podría explicar los terremotos que sacuden la superficie de la Luna. En 2019, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA, cuyo objetivo era estudiar el interior de Marte, registró su primer martemoto. Estos movimientos se producían rápidamente, cerca de 2 por día. La mayoría eran diminutos, ni siquiera los sentiría si sucedieran en nuestro planeta. Hasta el momento se han detectado más de 300 martemotos. Esos fueron los primeros temblores detectados en cualquier cuerpo espacial que no sea la Tierra y la Luna. Otro fenómeno misterioso descubierto por la misión fueron unos extraños pulsos magnéticos. Ocurrieron cada medianoche cerca del módulo de aterrizaje. Todavía no está claro qué eran esos pulsos. Tal vez después de la medianoche suceden cosas extrañas allí. Y la atmósfera de Plutón se eleva mucho más arriba de la superficie del planeta enano que, digamos, la de la Tierra. También tiene más de 20 capas, todas ellas muy finas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, llamada exósfera. Se compone de hielo, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera de la Tierra. O, ya sabes, muy delgadita. En el noreste de Tailandia, una familia de enormes ballenas de piedra nada por el bosque. No son ballenas reales, por supuesto. En realidad, son parte de una formación rocosa de 75 millones de años. Hace mucho tiempo, esta parte de Tailandia era solo un desierto. Los movimientos de la corteza terrestre empujaron la piedra arenisca hacia arriba, creando estas fascinantes montañas. Al alcance de cualquiera que esté dispuesto a pasar el día recorriendo la red de senderos, este hito está volviéndose cada vez más popular entre los turistas. Una vez que llegues a la espalda de una de las ballenas y mires el interminable mar verde que hay debajo, sabrás por qué. En estas caminatas encontrarás cascadas, una amplia variedad de plantas y animales exóticos, y desde la cima, incluso puedes ver directamente el país vecino, Laos. Sus formas parecen ballenas nadando juntas. No es de extrañar que este lugar se llame Tres Ballenas de Roca. ¡Wow! ¡Qué manera de ver Tailandia en el lomo de una ballena de piedra gigante! Mientras excavaba en una mina canadiense en marzo de 2011, un trabajador hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró con un espécimen de nodosaurio casi perfectamente conservado. Este dinosaurio extinto pesaba cerca de 1.360 kilogramos y llegaba a crecer hasta 5,5 metros de largo. A pesar de tener más de 110 millones de años, el nodosaurio estaba tan bien conservado que podía verse claramente la armadura pesada y la piel escamosa que lo cubría. Hizo falta casi un año entero de arduo trabajo para descubrir el increíble hallazgo. El fósil finalmente se dio a conocer en un museo canadiense en 2017. Inesperadamente, el análisis de la piel mostró un sombreado que podía significar que el nodosaurio pudo haber sido capaz de camuflarse como los geckos y las polillas de hoy en día.
Esto se suma a las espinas y escamas que ya lo convierten en un tanque ambulante. Aún en estudio hoy en día, este nodosaurio podría pasar a ser uno de los fósiles más importantes descubiertos en mucho tiempo. Los detalles que aporta podrían ayudarnos a descubrir aún más misterios del pasado. El manuscrito Voynich es el documento más misterioso del mundo. Desde su descubrimiento en 1912, ha sido un completo misterio para todos los que lo vieron. Está muy ilustrado con extrañas imágenes de plantas alienígenas, objetos desconocidos y los símbolos del zodíaco, pero el aspecto más interesante es su escritura. El lenguaje utilizado en el texto es completamente indescifrable. Nadie sabe lo que dice, quién lo escribió o dónde fue escrito. Ni siquiera sabemos si era un lenguaje funcional real o si fue creado para este texto. Los dibujos de diferentes plantas son igualmente intrigantes. La mayoría de las plantas del manuscrito pueden identificarse como plantas, pero no coinciden con ninguna especie conocida. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los caracteres del libro. Pero no hemos logrado descubrir más información sobre este misterioso texto. Y si alguna vez vas a Australia, no olvides visitar los cráteres misteriosos de Queensland. A medio camino entre Bundaberg y Gingin, se encuentra uno de los hallazgos más desconcertantes de ese país, y eso es decir mucho. En 1971, el sitio pertenecía a un agricultor que cultivaba calabacines y papas. Mientras el granjero intentaba expandir su granja, golpeó grandes rocas en los campos mientras araba. Cuando miró más de cerca las rocas en su camino, encontró fósiles marinos y algunos cráteres extraños. El agricultor transmitió sus hallazgos a profesores de geología, quienes se dispusieron a investigar las formaciones. Cuando los geólogos comenzaron a excavar en la zona, descubrieron una enorme capa de arenisca y una mancha ocre que estaba completamente cubierta de cráteres. Había 35 cráteres en total, y se estima que la capa de roca tiene cerca de 25 millones de años. Los científicos que estudian este misterio creen que las fuentes termales, la actividad oceánica anterior y los meteoros son los principales sospechosos detrás de los cráteres. Y me gustaría saber sobre los personajes por los que llamaron a esas ciudades Bundaberg y Gingin. Vaya nombres divertidos. Ahora, el mecanismo de Anticitera es una especie de computadora antigua que todavía desconcierta a los científicos con su extraordinario diseño. Hace unos 2000 años, un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera. Los restos fueron descubiertos en 1900 y los buzos rescataron algunos de sus artefactos antiguos. Cuando los arqueólogos comenzaron a clasificar los descubrimientos, se encontraron con un objeto que no parecía encajar con nada más. Los restos eran antiguos, pero encontraron un dispositivo increíble que parecía demasiado avanzado tecnológicamente. La máquina funcionaba como una calculadora, lo que le permitía al usuario seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas regresivas para eventos como los Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa. Este nivel de tecnología es casi imposible de explicar, proviniendo de un antiguo naufragio griego. Ningún mecanismo se acercaría a la máquina hasta el siglo XIX, cuando empezaron a fabricarse relojes con engranajes en Europa. ¿Cómo se creó el dispositivo hace tanto tiempo, 1400 años antes de su época? ¿Podría el hundimiento de Anticitera y la pérdida de la calculadora haber frenado el desarrollo de la tecnología por cientos de años? Mientras tanto, las montañas del Cáucaso, cerca del Mar Negro, son una de las pocas áreas de Europa que no han experimentado mucho impacto humano. A pesar de que se les dice caucásicas a la mayoría de las personas de piel blanca del mundo. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchas estructuras megalíticas antiguas en el área. Las estructuras similares a casas, conocidas como dólmenes, contienen joyas, herramientas de bronce y cerámica variada. Los arqueólogos no saben quién las construyó, por qué las construyeron o cuál es su verdadero propósito. Las piedras eran dos rocas unidas por una piedra grande como techo, o piedras más pequeñas apiladas como paredes, con una apertura en un lado. Incluso se han encontrado tapones de piedra para sellar todo lo que está adentro. Lo que es aún más extraño acerca de estas formaciones es que no solo se encuentran en el Cáucaso, las hay en todo el planeta. En Australia, Corea del Sur, Colombia, África e incluso Francia. Se desconoce su propósito, por lo que todo lo que los científicos pueden hacer es especular.
El descubrimiento de 1974 de la tumba del primer emperador de China está bien documentado. ¿Quién podría olvidar el hallazgo de 8,000 guerreros de terracota que protegían la entrada? La mayoría de las estatuas son guerreros, cada uno con sus propias expresiones faciales únicas. Incluso hay caballos y carros de terracota de tamaño completo solo para protección adicional. Lo que no se sabe es que aún no se ha ingresado a algunas áreas de la tumba. Los arqueólogos son muy reacios a abrir el sitio porque toda el área es un poco inestable. Puede que haya algo asombroso en el interior, pero nadie quiere arriesgarse a perder una parte increíble de la historia. Eventualmente los investigadores enviarán pequeños robots a las tumbas sin abrir para hacerse una mejor idea de lo que hay adentro. Hasta entonces, los arqueólogos tienen que esperar un poco más para conocer sus secretos. En el sur de Costa Rica, la gente ha descubierto una colección de misteriosas esferas de piedra. Hay más de 300 esparcidas por el paisaje, y algunas miden casi 2,1 metros de ancho. Nadie conoce su propósito ni cómo se produjeron. Una cosa que sí sabemos es el material del que fueron hechas: gabbro, una roca volcánica. Tallar las piedras en sus formas esféricas perfectas habría requerido mucho tiempo y esfuerzo. Los investigadores creen que podrían haber sido creadas por un grupo ahora extinto, sin apenas utilizar herramientas. La mejor teoría es que usaron piedras pequeñas para cincelar los bordes de las rocas, antes de usar arena para alisar los lados. Algunos piensan que tienen un propósito astronómico, o incluso que se usan como marcadores para señalar el camino hacia algo, pero ya nadie lo sabe. Su significado se perdió con la civilización que las creó. Y frente al extremo sur de Japón, a 120 kilómetros de Taiwán, se encuentra la formación de Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para llevar a los turistas. Al ver los grandes escalones que se asemejaban a una pirámide, pensó que había descubierto una ciudad submarina. Algunos arqueólogos creen que las estructuras podrían haber sido signos de una legendaria civilización pacífica, como la Atlántida, que desapareció bajo las olas hace miles de años. También hay informes de marcas en la piedra, lo que sugiere trabajo de cantera. Algunas personas incluso afirmaron que había imágenes descoloridas de humanos y animales talladas en la piedra. Sin embargo, nada de esto está respaldado por mucha evidencia. La mayoría de los expertos creen que la formación es natural y se ha exagerado la simetría de las rocas. No son tan perfectas como se informó y parece ser roca sólida y natural, en lugar de bloques tallados. En otras palabras, el parecido con una civilización hundida es solo una coincidencia. Los arqueólogos creían que podrían haber encontrado en Turquía la arquitectura más antigua conocida de todo el mundo, de más de 10,000 años, según expertos. Estos monolitos, que se encuentran en un área que solía ser el hogar de antiguas comunidades agrícolas y que alcanzaban los 5,5 metros de altura, probablemente se usaban para eventos sociales y rituales. Sin embargo, no se sabe mucho sobre ellos. Estas grandes estructuras de piedra parecen tener forma humana, con imágenes de animales talladas en ellas. Cerca de allí, los investigadores han encontrado indicios de viviendas, lo que sugiere que estos asombrosos monumentos podrían haber señalado el inicio del movimiento hacia la civilización moderna. Los artefactos Quimbaya son uno de los objetos más interesantes jamás encontrados. Lo más curioso de ellos es lo mucho que se parecen a los aviones modernos. Son tan aerodinámicos que los científicos modernos creen que incluso podrían haberse usado como planos para un avión funcional. En 1994, 2 ingenieros aeronáuticos crearon modelos a mayor escala de estos artefactos. Demostraron que los diseños vuelan, con un poco de ayuda de los motores modernos. Lo que es realmente sorprendente es que estos objetos posiblemente sean miles de años más antiguos que el primer avión de los hermanos Wright. Otro de los fascinantes misterios de nuestro mundo. Vienes a la soleada California y vas de excursión a las montañas de Santa Lucía. Ahí tienes una extraña y desagradable sensación, como si alguien te estuviera observando. Miras a tu alrededor, pero no ves ni un alma. Es entonces cuando echas un vistazo a las cimas de la lejana montaña que tienes delante y el corazón te da un vuelco. Arriba, en las cumbres, puedes ver la silueta de una gigantesca figura humanoide, con los brazos extendidos y un magnífico arco iris completo rodeándolo.
Esta misteriosa figura va vestida completamente de negro. No puedes distinguir ninguna expresión facial o detalle, pero puedes ver que se mueve. Entonces se desvanece justo delante de tus ojos. ¡Felicidades! Acabas de ser testigo de los vigilantes oscuros, un fenómeno que lleva aterrorizando a los excursionistas en las montañas de California desde hace más de 300 años. Incluso ahora los científicos no pueden dar una explicación exacta a esta misteriosa aparición. Lo que sí sabemos es que es completamente natural. Probablemente. Una teoría afirma que no hay siluetas en absoluto. El cerebro humano solo imagina imágenes creadas por las sombras que las nubes proyectan sobre las montañas. A lo largo de los siglos, la gente ha compartido historias sobre esta leyenda, y sus mentes comienzan a mostrarla, construyendo imágenes reconocibles. Lo mismo puede ocurrirte a ti, como cuando ves los contornos de un rostro humano en un pan tostado quemado, o la forma de un perro en una nube que pasa. La explicación científica más aceptada es lo que se denomina espectro de Brocken. Es cuando la luz del sol es desviada por gotas de niebla o nubes. Eso explica el arco iris que rodea a estas figuras. En cuanto a la sombra, ¿solo es la tuya siendo estirada y proyectada sobre las montañas delante de ti? Al fin y al cabo, estas figuras suelen aparecer cuando el sol está detrás del testigo. Naturales o no, las misteriosas figuras que se desvanecen hacen que te mueras de miedo. Así que te diriges al este y te encuentras en el desierto. El sol abrasador te golpea la espalda. No hay nada en cientos de kilómetros a la redonda. Es difícil creer que esta llanura seca y sin vida haya sido alguna vez el fondo de un lago. Observas un largo rastro en la arena, como si alguien estuviera empujando o tirando de algo realmente pesado por el suelo. Sigues el extraño vestigio y al final te encuentras una gran piedra sola. Pero, ¿por qué alguien arrastraría una roca pesada por el medio del desierto? Pero nada la ha tocado, se movió sola. Es un fenómeno llamado piedras navegantes. Cada invierno, el hielo cubre el suelo aquí. Cuando sopla un viento lo suficientemente fuerte, la piedra empieza a deslizarse por la superficie resbaladiza. Una vez que éste se derrite, todo lo que queda es un sendero sinuoso detrás de una sola roca solitaria. Bueno, para aliviar un poco el abrasador sol de California, nos dirigimos a la Antártida. Nieve, hielo y más sol cegador. Sí, también es un desierto. La luz es casi cegadora. Entrecierras los ojos y, a lo lejos, ves algo rojo que sobresale de todo el blanco infinito que lo rodea. Al acercarte te das cuenta de que es una cascada, una ominosa catarata roja que fluye desde el glaciar. Las salpicaduras vuelan en todas las direcciones y manchan la nieve blanca. No te preocupes, las llamadas cataratas de sangre no son nada de eso. Hace millones de años, yo no estaba ahí en ese entonces, un glaciar se formó sobre un estanque y bloqueó el acceso a la luz solar, el calor y el oxígeno. Entonces este depósito de agua consiguió atravesar la masa de hielo con un pequeño chorro de agua. Cuando un agua tan salada y con altos niveles de hierro se encuentra con el oxígeno, crea ese color escarlata oxidado. Esta es la única cascada de este tipo en el mundo. Ahora, en el pueblo de Taos, Nuevo México, los habitantes oyen un extraño zumbido todos los días, pero no todos ellos. Por alguna razón, solo un 2% de los residentes puede escuchar el sonido. Algunas teorías proponen que se debe a la inusual acústica del lugar. Otros lo achacan a alguna extraña alucinación auditiva o incluso a algo más siniestro. Los sonidos inexplicables también se producen en otros mundos. En 2020, el explorador de Marte grabó un extraño zumbido procedente del planeta rojo. Es un ruido silencioso y continuo que a veces fluctúa a causa de los terremotos de Marte. De vuelta a la Tierra, nos dirigimos a las cálidas selvas tropicales del sudeste asiático. Se ve un árbol que parece como si alguien hubiera vertido pintura sobre él, pero el eucalipto arcoíris fue pintado por la naturaleza. Su inusual corteza cambia de color con el tiempo como un caleidoscopio. Comienza con un tono verde brillante, luego rojo, naranja, púrpura y finalmente café. Después, el ciclo de colores vuelve a empezar. Uno de los mayores misterios de la naturaleza es el rayo globular o relámpago esférico. Se trata de una esfera azul, naranja o amarilla brillante que aparece durante una tormenta eléctrica. Muchos testigos dicen que oyen un silbido y detectan un fuerte olor con él. La primera mención de este fenómeno lo describía atravesando una ventana y desapareciendo. Como ocurre con cualquier misterio, los científicos no pueden explicar la causa exacta.
Una teoría popular es que los rayos ordinarios golpean el suelo y provocan una reacción entre el oxígeno y los elementos del suelo vaporizados. Los relámpagos esféricos suelen producirse durante los terremotos, cuando suelen adoptar la forma de una llama azul que sale del suelo. El fenómeno del rayo globular se produce en todo el mundo, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de fotografiarlo. En Java hay un volcán extremadamente inusual. Si vas ahí por la noche, verás una llama azul eléctrica que arde desde el suelo, junto con una lava brillante del mismo color que resuma. Está increíblemente caliente, pero no es realmente lava. Todo este azul inusual es gas de azufre que escapa de las grietas del volcán y se incendia. También se condensa en forma líquida y parece lava azul que fluye hacia abajo. Tan pronto como llegas al desierto de Namibia, notas inmediatamente algo muy extraño. Salpicados entre las praderas secas hay círculos de tierra casi perfectos donde no crece nada. Estos enormes lunares se llaman anillos de hadas y, adivinaste, nadie realmente sabe qué los provoca. La causa más probable es que las termitas se coman la hierba alrededor de su colonia subterránea. Eso también podría explicar los diferentes tamaños de los círculos. Los insectos siguen comiendo a medida que ésta se expande hacia el exterior, pero se detienen antes de invadir el territorio vecino. Los parches en los que se ve la hierba muestran una especie de frontera que separa diferentes poblaciones de termitas. Así dice la teoría. Dirigiéndonos al lago Hillier en Australia, tus ojos no te engañan. Sí, ese lago es de color rosa chicle y es perfectamente seguro nadar en él. El gigantesco charco rosado es un lago salino, y no es el único de este tipo en el mundo. Los lagos salinos son de este tono debido a un tipo de algas y otros microorganismos que viven en ellos. Producen un pigmento rojo para protegerse del sol. Sin embargo, la particularidad del lago Hillier es que el agua sigue siendo rosa, incluso si se vierte en un vaso, y permanece de este brillante color durante todo el año. No se puede decir lo mismo de otros lagos rosados. Japón alberga uno de los volcanes activos más famosos del mundo. Es especial porque crea un increíble fenómeno natural. Una tormenta sucia. El volcán escupe regularmente una nube negra de humo, ceniza y rayos. Durante una tormenta normal, los cristales de hielo chocan entre sí y provocan una descarga creando un relámpago. En una tormenta sucia, las partículas de ceniza volcánica chocan en lugar de hielo. Una noche tranquila en la playa, las olas llegan a la orilla y resplandecen en azul neón. Pero no es el agua la que brilla, sino las criaturas que viven en ella. Este fenómeno se llama bioluminiscencia. El plancton y las algas emiten este efecto cuando las olas las perturban. Algunos peces, calamares y crustáceos también pueden emitir luz de neón para atraer a sus presas. No hay tiempo para pasear por la orilla disfrutando del espectáculo de luz natural. ¡Deprisa! Nos dirigimos al mar abierto. No hay tormenta ni viento en absoluto. Por eso es tan sorprendente cuando ves que una enorme ola de 5 pisos de altura barre de repente las aguas tranquilas. Casi hace volcar tu barco. Pero tan pronto como llega, desaparece en un instante. ¿Qué fue eso? Este peligro imprevisible y aún sin explicaciones llamado ola vagabunda. Una teoría de cómo se forman es que la superficie del mar se encuentra con un fuerte viento en contra. Pero recuerda, no sentiste ningún viento soplando. La teoría número 2 y la más aceptada, diferentes olas se combinan para formar una grande. Es algo llamado vampirismo cinético. En determinadas condiciones naturales, las olas se acumulan e intercambian energía cinética. Entre todas las ondas, habrá una que absorba la energía de las demás como un vampiro. Cuando se acumula mucha energía, se libera en forma de una ola gigante. En 2009, la gente de Ishikawa, Japón, vio un tipo de lluvia que nadie había visto antes. Estaban lloviendo renacuajos. La primera razón es que el viento de ese día era tan fuerte que levantó y se llevó a todos esos renacuajos en poco tiempo. La segunda posible razón es que los pájaros grandes como las gaviotas simplemente los dejaron caer mientras volaban. Algunos científicos creen que estas criaturas fueron levantadas del suelo por una tromba de agua y más tarde cayeron. Por cierto, ese día la gente no encontró solo renacuajos, sino también ranas y peces en lugar de charcos. Y sí, también pueden llover gusanos. Algunas personas afirman haber visto lluvias de serpientes. Fue en una primavera de 1876 en el condado de Bath, Kentucky. La señora Crouch estaba haciendo jabón en el patio de su casa cuando de repente notó que comenzó a llover carne.
No era carne molida, eran trozos grandes de carne de 7.5 centímetros que caían sobre ella. 2 voluntarios valientes probaron esa carne de origen desconocido que parecía cartilaginosa y dijeron que sabía a cordero o ciervo. No eran amantes muy conocedores, resultó ser carne de res. Estos casos también se registraron en Europa y la única explicación de las lluvias de carne es que los buitres, cuando vuelan, dejan caer trozos de carne que guardaron para el almuerzo. Sin equipaje, sus cuerpos son livianos y pueden volar fácilmente. Vaya, desearía que llovieran rosquillas. Las lluvias no son inusuales en Oakville, Washington, pero esta aún no tiene explicación sólida. En lugar de gotas de lluvia comunes, la gente vio gotas translúcidas como gelatinas que caían del cielo. Estas pequeñas cosas cubrieron alrededor de 50 kilómetros cuadrados. Quienes estuvieron en contacto con esa lluvia dijeron que se sentían mal al día siguiente. Los científicos que las estudiaron se dieron cuenta que contenían glóbulos blancos humanos, pero otras pruebas demostraron que no era cierto. Muchos pensaron que pudieron haber sido medusas evaporadas, lo que provocó la lluvia, o simplemente podría ser un desperdicio de un avión comercial. Casi lo mismo sucedió en 2012 en Dorset, Reino Unido. Durante una tormenta de granizo, la gente encontró bolas de gelatina junto con el granizo. Los investigadores recolectaron y guardaron en un refrigerador esas bolas. Resulta que no era necesario, ya que las gotas no se derretían a temperatura ambiente. Nadie está seguro incluso ahora de dónde venían las bolas, pero la primera idea fue que eran huevos de algún animal acuático transportados por pájaros en el cielo. Pruebas posteriores demostraron que la sustancia gelatinosa era una sustancia química que actúa como bloqueo de agua y se usa en productos comerciales como los cables. Las arañas australianas son famosas y para asustar a la gente incluso aprendieron a llover. Las lluvias de arañas son algo bastante común en Australia debido a la inflación. Se trepan a los árboles y luego tejen hebras de seda, por lo que es fácil que el viento se las lleve. Por lo general la gente no lo nota, pero cuando está mojado, cientos de arañas trepan a lugares más deseables. La gente dice que cuando llueve o nieva es posible ver arañas a la deriva sobre esas telarañas como si fueran globos. Si alguna vez viajas al río Mekong, probablemente tendrás la oportunidad de ver bolas brillantes que se elevan desde el agua y van directamente al aire. Los lugareños las llaman las bolas de fuego Naga. Los tamaños pueden variar, por lo que estas bolas pueden ser como una cereza o tan grandes como una sandía. Durante la noche puedes ver decenas y a veces incluso miles de bolas de fuego. Los científicos no tienen una explicación sólida de por qué sucede, pero probablemente sea un gas inflamable liberado por el ambiente pantanoso. Aún así, una superstición local afirma que todo se debe a una serpiente gigante que vive allí. La tromba marina es un tornado que no ocurre en la tierra, sino en el agua. La velocidad del tornado puede ser realmente alta. El agua se recoge y se extrae parcialmente. Se las arregla para levantar peces e incluso tortugas en el aire. En realidad, la lluvia de peces también se puede explicar por este fenómeno. Lo mismo pasa en la nieve, pero es muy raro. Solo hay 6 imágenes de tornados en la nieve, 4 de las cuales fueron tomadas en Ontario. Este fenómeno meteorológico requiere que el agua esté caliente para producir niebla, mientras que la temperatura del aire es muy fría. ¡Casi imposible! La lava es roja, el cielo es azul. Estoy en genial y también lo estás tú. Está bien, lo inventé. Pero la parte de que la lava es roja puede cambiar. Eso es cierto si ves la lava que fluye del volcán Kawah Ijen, ubicado en Indonesia. Tiene un color rojo típico durante el día, pero por la noche se vuelve azul luminiscente. No hay ningún misterio allí, solo toneladas de ácido sulfúrico. Este volcán también tiene el lago ácido de cráter más grande del mundo. El agua es tan turquesa que querrás saltar allí, pero probablemente, como ya adivinaste, nunca deberías hacer eso. El fuego en ese volcán también es azul. Y es el fuego azul más grande del mundo, hasta 5 metros de altura. En algunos lugares el agua puede parecer vidrio. Los estanques de sal blanca parecen ventanas o incluso portales al mundo que hay abajo. Esto se debe a la evaporación de la sal y los lagos se pueden encontrar en Francia e India. Pero los estanques de sal de Cargill, en el área de la bahía de San Francisco, se ven más locos por los colores vibrantes. Los tonos varían, pueden ser azul profundo, verde hierba, naranja, carmesí, bermellón e incluso magenta. La diferencia de color tiene que ver con los niveles de salinidad y los pequeños microorganismos que viven allí. En la orilla del mar Báltico, en el distrito de Kaliningrado, Rusia, hay un enigmático parque nacional llamado Dancing Forest. ¿Los pinos están torcidos allí? El bosque apareció en los principios del año 60 cuando se plantaron los pinos para hacer que la arena de esa zona fuera más estable.
Probablemente sea la arena inestable lo que hizo que tuviesen esa forma. Otra razón para que estén tan torcidos pueden ser los fuertes vientos. Algunas personas afirman que tiene que ver con los poderes sobrenaturales. Dicen que aquí se encuentran las energías positivas y negativas. Los lugareños creen que si alguien trepa por uno de los anillos de esos árboles, agregará un año más a la vida de esa persona. El zumbido palpitante en Taos, Nuevo México, ha vuelto locos a los lugareños desde 1990. El zumbido de baja frecuencia no te deja dormir normalmente. A pesar de que los científicos se esforzaron por encontrar la fuente, fracasaron. Culparon a los dispositivos mecánicos e incluso animales. El zumbido de West Seattle estaba relacionado con el pez sapo. Se escucharon diferentes variaciones del zumbido en el Reino Unido, Australia y algunas áreas de Estados Unidos. Por suerte, solo el 2% de la población puede escucharlo. Las nubes noctilucentes o simplemente nubes nocturnas son raras porque 1. Solo se forman en verano y 2. Solo se pueden ver en latitudes entre 50 y 70 grados tanto al norte como al sur. Para ver esas nubes, el sol ya debería estar por debajo del horizonte, pero las nubes tienen que estar todavía a la luz del sol. Es posible que sean las nubes más altas de la atmósfera que se encuentran a 80 kilómetros. No podemos verlas durante el día porque son muy tenues. Los anillos de hadas, también conocidos como anillos de duendes, son los enigmáticos anillos de hongos que aparecen en pastizales y áreas boscosas. La ciencia no explica por qué estos hongos pueden formar círculos casi perfectos, pero la superstición afirma que los bailes de hadas quemarían el suelo provocando un rápido crecimiento de hongos. De hecho, es parcialmente cierto, los hongos crecen en lugares donde la hierba se seca. El río Amazonas, uno de los más largos del planeta, se extiende por 6.500 kilómetros, que es más que un viaje en auto desde Viena a Nueva Delhi. Pero hay un río en América del Sur que le gana 2 veces al río Amazonas. Primero, es más ancho y segundo, nadie lo vio nunca. Es un gemelo submarino del Amazonas llamado Río Hamza y corre 4 kilómetros por debajo. Los científicos lo encontraron hace 10 años, en el 2011. No parpadees o te perderás este raro fenómeno meteorológico. Los espíritus rojos son descargas eléctricas en el cielo que se parecen un poco a las auroras. Son poderosas, unas 10 veces más fuertes que un rayo normal, pero duran solo un par de segundos. Fueron fotografiadas por primera vez en 1989 y hay muy pocas fotos y videos de estos. Para hacer un video que pueda mostrar claramente esto, debe ser de aproximadamente 7.000 cuadros por segundo. Bueno, me voy. En las grandes altitudes del norte de China hay una montaña que permanece congelada todo el año. Es un punto natural de tierra fría. Una gruesa capa de permafrost se encuentra debajo del estrato superior del suelo del monte, congelando todo lo que está por encima. El pedazo de tierra congelada que desafía el clima cubre más de 7,9 metros de la ladera de una montaña en el condado de Pingquan, un lugar famoso por sus abrasadores veranos que alcanzan los 32,2 grados Celsius. Este punto de tierra congelada consigue sobrevivir a las ardientes temperaturas gracias a la gruesa capa de suelo en forma de bloque que cubre el permafrost. Este estrato impide que el clima cálido alcance y derrita el permafrost, permitiendo que el suelo permanezca congelado todo el año. Puede que Argentina sea famosa por sus hermosas playas y su cálido sol, pero en el sur del país se encuentra el glaciar Perito Moreno. Esta impresionante masa de hielo azul cubre más de 258,9 kilómetros cuadrados y está en constante crecimiento. Al visitar esta maravilla de la naturaleza podrás observar cómo se forma un arco de hielo en la ladera del glaciar que se extiende hacia la tierra cercana. De repente este se rompe y el hielo se derrumba en el agua. Esto es completamente natural. El glaciar pasa por un proceso de formación de estos arcos hasta que se colapsan. En poco tiempo formará otro. En la playa Glass Beach en California no hay arena y solo hay guijarros de colores parecidos a las piedras preciosas, llamados vidrio marino. Sorprendentemente, estos hermosos guijarros son el resultado de la basura. Durante décadas la playa se utilizó como vertedero masivo para que los lugareños abandonaran sus vidrios, electrodomésticos e incluso autos en la orilla. Con el tiempo el Estado prohibió que nadie se deshiciera de su basura en la playa. Con el paso de los años las olas rompieron toda la basura restante y la convirtieron en piedrecitas de colores brillantes que atraen a turistas de todas partes. La cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, se encuentra en el sur de Venezuela. El agua recorre una de las montañas más grandes del país y cae en picada hasta los 762 metros de la selva.
Eso es 3 veces más alto que la Torre Eiffel. El líquido desciende desde tan arriba que la mayor parte se evapora en forma de niebla antes de llegar al suelo. Los visitantes pueden sentir la niebla asentándose en su piel a más de medio kilómetro de distancia. En Escocia, alejado de las carreteras principales y escondido en lo más profundo de los bosques, se encuentra Fiddich Glen. Esta zona parece sacada de un antiguo cuento de hadas, con formaciones rocosas cubiertas de musgo y aguas de tono rojo carmesí. El color rojo del líquido se debe a la arenisca roja que yace bajo el río poco profundo. Para llegar a esta impresionante belleza natural debes embarcarte en una peligrosa caminata por empinadas colinas de barro, trepando por los árboles para no caer, pero cuando llegues al fondo todo habrá valido la pena para ver cómo la luz del sol brilla en las aguas rubí y ver las imponentes rocas de este mundo encantador. Con aguas de color rosa chicle y un círculo alrededor de bosques verde esmeralda, es difícil creer que el lago Hillier sea un lugar real, situado en Australia Occidental. Nadie puede explicar realmente por qué el lago es de color rosa. Sin embargo, los científicos han formulado la teoría de que las elevadas cantidades de sal del lago han atraído a unas bacterias rosas amantes de la sal llamadas Haloarchaea, responsables del tono característico del lago. En una pequeña península de Sudamérica se encuentra una de las maravillas naturales más bellas del mundo, las cuevas de mármol. Desde el exterior se parecen a cualquier otra caverna. En su interior las paredes están formadas por suaves remolinos de mármol azul. A lo largo de miles de años, el agua ha erosionado los depósitos del material interior en estas cavernas, formando este sistema de cuevas único. Así, aunque el color intenso parece formar parte del mármol, es el reflejo del agua lo que provoca estos tonos azules a lo largo de las paredes de esta. Los volcanes de lodo de Azerbaiyán son exactamente lo que parecen. En este país hay más de 300 de estos fenómenos naturales, más que en ningún otro lugar del mundo. Se han producido más de 200 erupciones desde que se tienen registros. Los volcanes de lodo son formas terrestres causadas por la erupción de lodo, aguas y gases. Se forman bolsas de gas en el subsuelo y se abren paso hacia la superficie, entrando en erupción y salpicando barro por todas partes. Estas formaciones geológicas pueden ser peligrosas. En el 2006 un volcán de lodo entró en erupción en Indonesia y cubrió de barro espeso todo un pueblo cercano. Pamukkale es una maravillosa ladera de estanques termales escalonados. El nombre de la ciudad turca se traduce como castillo de algodón. Las albercas naturales están hechas de travertino, un tipo de piedra caliza que da a la ladera su impresionante color blanco. Además, la piedra tiene propiedades geotérmicas que hacen que los estanques sean fuentes termales. Hay 17 en total y todos están abiertos al público los 7 días de la semana. Las temperaturas oscilan entre los 35 y los 100 grados Celsius. Son básicamente la versión natural de un jacuzzi. Cuenta la leyenda que la calzada del gigante en Irlanda del Norte se formó cuando un gran gigante irlandés fue desafiado a luchar contra uno escocés. El lugar se construyó a través del mar para que los dos gigantes pudieran enfrentarse. Cuando el irlandés derrotó a su enemigo, el escocés huyó a casa y destruyó el sitio tras de sí. Todo lo que queda son los inicios de la calzada a la orilla del agua. La impresionante formación rocosa de columnas entrelazadas fue el resultado de una antigua erupción volcánica. Las columnas tienen una forma hexagonal y forman una escalera natural desde el mar de Irlanda hasta el pie de un acantilado. Las barras más altas miden 12 metros de altura. La calzada del gigante es el destino turístico más popular de Irlanda del Norte, ya que recibió casi 1 millón de visitantes en 2019. En las profundidades de las minas de Naica, en México, se encuentra la Cueva de los Cristales. Esta caverna está llena de enormes fragmentos de cristales brillantes de selenita. El más grande mide 11,2 metros de altura. Estos son algunos de los cristales naturales más grandes del mundo. Se cree que el agua que anteriormente llenaba la cueva era increíblemente rica en minerales, lo que permitió que estas formaciones crecieran hasta su máximo potencial. Por desgracia, los turistas no pueden visitar la Cueva de los Cristales debido a su temperatura abrasadora y a las condiciones de humedad. Incluso los científicos deben tener un permiso especial para entrar en la caverna.
El río de los 5 colores se encuentra en el departamento colombiano del Meta, conocido localmente como el río del arco iris. Sus aguas son famosas por sus llamativos colores. El lugar se tiñe de amarillo, verde, azul, negro y sobre todo de rojo desde el verano hasta el invierno. Debido a la falta de nutrientes, el agua del río es naturalmente clara, así que es fácil ver una vida vegetal diversa y colorida en el lecho del sitio. Son estas vibrantes plantas las que dan a las aguas sus múltiples colores. En Nueva Zelanda se puede dar un paseo en barco por las hermosas cuevas de Waitomo. Las paredes de las cavernas resplandecen como estrellas en el cielo nocturno, pero estas luces brillantes no son estrellas, sino gusanos. Los insectos luminiscentes viven en las paredes del sitio y le dan su característico brillo. Esta especie de luciérnagas no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Durante miles de años, la chimenea de las hadas se han mantenido en pie en Capadocia, Turquía. Estas inusuales formaciones rocosas son altas y delgadas agujas de piedra que se formaron inicialmente por la lava. La chimenea más alta tiene 40 metros de altura. Desde hace cientos de años, los humanos han ahuecado el interior de estas rocas para crear sus propios hogares. Hoy en día se puede visitar uno de los muchos hoteles que existen actualmente en el interior del sitio. Wave Rock es un lugar popular para una sesión de fotos en Australia Occidental. La gigantesca roca tiene 14 metros de altura y la forma de una ola oceánica rompiendo. Millones de años de fuertes vientos y lluvias erosionaron la piedra hasta darle la forma de la ola que tiene hoy. La roca tiene una impresionante mezcla de colores rojos y grises causados por los minerales arrastrados por la misma. El sitio de Wave Rock se ha convertido en un famoso lugar de acampada por su proximidad a hermosos lagos y una variada fauna. El Parque Geológico Nacional Shangye-Dangxia, en China, ha sido votado anteriormente como uno de los paisajes más bellos del mundo. El lugar es famoso por sus coloridas formaciones rocosas, conocidas popularmente como las montañas coloreadas. Capas de minerales y arenisca de diferentes colores se fueron uniendo lentamente a lo largo de 24 millones de años para crear el impresionante paisaje. Era el verano de 1949. El joven geólogo Vadim Kolpakov se encontraba en una misión con destino a Siberia. Su trabajo era dibujar el mapa geológico de la zona. Mientras trabajaba, dio con algo tan misterioso y extraordinario que continuaría desconcertando a los expertos décadas después. Si bien ahora es más conocido como el cráter de Potomsky, los residentes lo habían bautizado Nido del Águila de Fuego, probablemente porque parece un nido gigante sobre una colina, pero lo que se escondía dentro se convertiría en el hallazgo más fascinante jamás. Bueno, si pudieras acercarte lo suficiente como para desvelar sus secretos. Según los residentes de la zona, hasta los animales temen acercarse. Kolpakov se aproximó con cautela, a cierta distancia. Ciertamente parecía un nido gigante. Mientras más se acercaba, más grande se hacía. El cráter parecía reciente, estaba desierto. Los árboles no crecían en las pendientes de su estructura natural y los vientos no arrastraban suficiente tierra como para permitir que las plantas crecieran. ¿Animales? No había ninguno. Trepó hasta la cima y descubrió algo increíble. Hacía tanto calor que sentía como el sudor bajaba por su frente. Era como estar cerca de una fuente de fuego. Su primera idea fue que se trataba de un fenómeno volcánico. Cuando miró hacia abajo, se encontró con un montículo perfectamente circular en el medio. La elevación del centro del cráter tenía más o menos la altura de un poste telefónico. Ese tipo de cosas no aparecen en los volcanes, ni siquiera en los extintos, y no había ningún volcán cerca que se conectara a este monte peculiar incapaz de descifrar la extraña apariencia de el lugar malo. Kolpakov regresó a la casa y les habló a todos de su descubrimiento. Lo que una vez fue una anomalía local, pronto se convirtió en un misterio a nivel mundial. La comunidad científica comenzó a indagar y elaboró teorías. Muchos expertos estaban de acuerdo en que debía ser la obra de un meteorito. Realizaron pruebas para averiguar si el impacto de un meteorito podía crear esta estructura de montículo doble. Los hallazgos. Era probable que el cráter fuera el resultado de un objeto esférico hecho con un material denso que solo podía existir en el espacio.
Los experimentos posteriores descubrieron que no se trataba de un objeto proveniente del espacio, sino dos. Cuando el primer meteorito impactó en la Tierra, explotó y formó el cráter. Luego el segundo objeto lo siguió, pero fue desacelerado por el primer impacto y se hundió en la Tierra. Otros científicos objetaron esta teoría, afirmando que los meteoritos no pueden volar uno después del otro y estrellarse contra el planeta en el mismo lugar. Con tantas preguntas aún sin respuesta, más expertos viajaron a la taiga siberiana para intentar resolver el misterio. Uno de ellos estudió los anillos de los árboles y recolectó muestras de madera. Se descubrió que el cráter probablemente había aparecido hace unos 300 años. También se observó que la vegetación de este lugar crecía más rápido de lo normal. Tras haber descartado factores que potenciaran el crecimiento, como una mejor tierra o más luz solar durante ciertos periodos, la única opción que les quedó fue la radiación. Sí, los expertos sabían que, tras ser expuestos a altas dosis de radiación, las plantas y los árboles crecen más rápido. Pero los niveles de radiación alrededor del cráter eran bajos. En algún punto durante los últimos 300 años debe haber habido un material radioactivo en la zona. ¿Acaso fue una roca espacial? ¿Un tipo único de volcán? Muchas teorías y ninguna conclusión. Las expediciones continúan el día de hoy en busca de respuestas. A 32 kilómetros al sur de Olympia, Washington, hay extraños montículos de hierba de 2.5 metros de alto y 9 metros de ancho. Cubren un área de casi 2,5 kilómetros cuadrados. Estas pequeñas colinas se conocen como los montículos de Mima, y nadie sabe qué los creó. Han perseguido los sueños de los geólogos durante casi 200 años. Los científicos han estado discutiendo sobre qué causó exactamente que estos montículos aparecieran por todas partes. Existen teorías tales como terremotos, glaciares, respiraderos de gas, hinchazón de arcilla e incluso termitas. En 1942, los geólogos supusieron que las tuzas de bolsillo podrían ser las responsables. En 1987 se puso a prueba la teoría. Se introdujeron pequeños trozos de metal en los montículos y se monitorearon con la ayuda de un detector de metales. A medida que las tuzas cavaban sus madrigueras, las piezas de metal se empujaban cuesta arriba. Un programa de computadora analizó los resultados. Resultó que muchas generaciones de tuzas sí podían formar los montículos. Les tomaría cientos de años, pero no está claro por qué empujarían el suelo hacia arriba cuando se necesita mucha menos energía para moverlo detrás de ellos. Hasta ahora la participación de las tuzas sigue siendo solo una teoría. Los científicos solían considerar la selva amazónica como un gran ecosistema que ha estado lleno de árboles durante millones de años. Sin embargo, cuando se descubrieron los anillos del Amazonas de 5 metros de ancho, cambiaron todas las teorías. Estos anillos demostraron que el área se veía muy diferente antes de que los bosques comenzaran a crecer allí. Parecía una sabana moderna. Los científicos tomaron muestras de suelo cerca de los lagos y los resultados mostraron que el suelo no provenía de una selva tropical, era de tierras secas. Puede significar que las personas que solían vivir aquí probablemente tenían un entorno completamente diferente al que pensaban los científicos. Los geólogos todavía están estudiando los anillos, están tratando de averiguar para qué servían. Conocido como el Ojo del Sahara, la estructura Richat es un objeto en forma de anillo de 48 kilómetros de ancho en medio del desierto. Inicialmente se pensó que Richat era un sitio de impacto de un meteorito, pero ahora los científicos creen que fue creado por la erosión de una colina o montaña. Se erosionó con el tiempo, pero dejó capas de anillos de roca que alguna vez fueron una montaña. El ojo es tan prominente que los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional pueden verlo desde allí. En la Antártida está el lugar más frío, seco y ventoso de la Tierra. Pero lo más extraño de esto podría estar ubicado en las profundidades del hielo. Hasta hace unos 60 años, la Antártida se consideraba llanura. Todo eso cambió en 1958 cuando se descubrió la cordillera de Gamburset. Se escondía debajo de 3 kilómetros de hielo. Sus picos tenían más de 3.000 metros de altura y se extendía por 1.200 kilómetros. Eso es un tercio de la altura del monte Everest y aproximadamente la mitad de la longitud del Himalaya. Nadie ha visto nunca las montañas de Gamburset. El hielo esconde profundos valles y fuertes pendientes. Podría mostrar cómo era la Tierra hace millones de años. El lago Vostok, en la Antártida Oriental, fue descubierto en 2012 durante una perforación.
Los científicos encontraron un lago de agua dulce intacto y descongelado bajo más de 3 kilómetros de hielo. Los investigadores creen que podrían existir microorganismos no descubiertos y procesos geoquímicos únicos en el lago. Después de todo, no ha visto la luz del sol ni ha estado expuesto a la atmósfera de la Tierra durante más de 15 millones de años. Pero es probable que perforar en el lago arruine el ecosistema de abajo y contamine uno de los últimos lugares vírgenes del planeta. Hay una anomalía de 106 metros en el Océano Índico conocida como geoide bajo del Océano Índico, IOGL por sus siglas en inglés. Produce la fuerza gravitacional natural distorsionadora más grande del mundo. Los depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares del planeta. Permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué está sucediendo debajo de la superficie. Los campos de gravedad más altos generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se abre camino hacia la corteza. La Cueva de los Cristales se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua. Estas cavernas están llenas de increíbles cristales de yeso que atraviesan toda el área subterránea. Las cuevas fueron descubiertas en el 2000, cuando unos trabajadores estaban drenando agua de una mina de zinc. Fue entonces cuando se toparon con estas estructuras brillantes. Los cristales eran tan puros y grandes, alrededor de 10 metros de longitud, y tenían bordes tan afilados que los geólogos no podían fecharlos con métodos convencionales. Afortunadamente, los investigadores descubrieron muestras de bacterias de 50.000 años dentro de una de las complejas construcciones. Era muy difícil trabajar en las cuevas. Allí las temperaturas alcanzaban los 58 grados centígrados y la humedad era extremadamente alta. Los científicos necesitaban un equipo de enfriamiento especial para llegar a la cueva, a pesar de que solo hacían viajes cortos. Desafortunadamente, la empresa propietaria de la mina volvió a inundar el sistema de cuevas, lo que impidió realizar más estudios. A unos 720 kilómetros de Bangkok, en el noreste de Tailandia, hay una formación rocosa de 75 millones de años. Estas rocas parecen 3 ballenas nadando juntas. El hermoso diseño creado por la naturaleza se conoció como Three Whales Rock. Hace millones de años, esta área era solo un desierto, pero la Tierra estaba cambiando. Gradualmente, la piedra arenisca se fue separando por los movimientos de las placas tectónicas y la erosión. Así se crearon estas espectaculares formaciones. Si decides explorar el sistema de senderos alrededor de Three Whales Rock, encontrarás cascadas y una abundancia de fauna y flora. Los lugareños llaman al cráter Pantosky, en Siberia, nido del águila de fuego. Es un gigantesco montículo de piedra caliza de 150 metros de ancho y 40 metros de alto. Nada crece cerca o encima de él, y los animales hacen todo lo posible para evitar este lugar. Descubierto por primera vez por geólogos en 1949, se cree que el cráter tiene alrededor de 500 años. La teoría más probable de su origen es una ráfaga de vapor. Esto podría suceder durante un periodo de rápida expansión de gas en la región. Los científicos piensan que el nido del águila de fuego podría ser un volcán de gas muy raro. Las reservas de gas gigantescas podrían haber quedado atrapadas en las profundidades del subsuelo. Podría suceder debido a la formación de piedra caliza alrededor de estos depósitos, creando una inmensa presión. Una liberación repentina del gas almacenado podría haber formado este agujero del tamaño de un mamut en el bosque circundante. El lago Hillier en Australia Occidental tiene solo 610 metros de largo, pero su color ha desconcertado a los geólogos durante mucho tiempo. A diferencia de la mayoría de los lagos rosados del mundo, el lago Hillier tiene su color rosado durante todo el año. Su tono no se ve afectado por la luz solar ni la temperatura. Si lo miras desde arriba, el color brillante del lago contrastará con el azul circundante de la Gran Bahía Australiana. La verdadera razón del color único de Hillier aún no se conoce completamente. Muchos suponen que tienen algo que ver con las microalgas del lago, o podría ser una reacción entre la sal y el bicarbonato de sodio que se encuentran en el agua. Las colinas de chocolate en la provincia de Bohol, en Filipinas, están cubiertas de una exuberante vegetación verde durante la mayor parte del año. Pero estos más de 2.200 montículos se vuelven marrón chocolate durante la estación seca. Eso es lo que les dio su nombre.
Curiosamente no crecen árboles ni arbustos en ellos. Otro misterio es cómo los montículos lograron desarrollarse de manera tan simétrica. Hay mitos que involucran a gigantes que se lanzaban piedras entre sí durante días y días cuando peleaban. Los científicos creen que los montículos de 45 metros de altura fueron creados por la erosión de la piedra caliza apilada sobre arcilla. Pero hasta el día de hoy, el misterio de su formación sigue sin resolverse. La Gran Discordancia representa alrededor de 1.000 millones de años de registros de rocas perdidos. Aparece en todo tipo de formaciones rocosas en todo el mundo. Los científicos han estado tratando de encontrar las respuestas sobre cómo y cuándo podría desaparecer esta enorme cantidad de material. Una de las teorías más plausibles se refiere a los glaciares. Podría suceder durante el tiempo conocido como glaciación global. Fue entonces cuando el planeta quedó completamente cubierto de hielo. Luego los glaciares arrancaron cientos de miles de toneladas de roca y tierra. Eso dejó una brecha gigantesca de hasta 1,6 kilómetros de espesor entre las capas de roca vecinas. Algunos geólogos piensan que el registro desapareció cuando el supercontinente Rodinia se formó y se rompió. Ubicados en las penínsulas de Yamal y Yidan, esos pozos expansivos fueron descubiertos en el 2014. Parece que todavía están cambiando y evolucionando. Los hoyos se ensanchan y la gente los encuentra con más frecuencia. Por supuesto, no faltan las teorías sobre cómo aparecieron. Las sugerencias van desde impactos de meteoritos hasta la actividad de otras civilizaciones. Pero la explicación más común es que el gas metano reaccionó con las partículas de agua después de que el permafrost del planeta comenzó a derretirse. Esto resultó en burbujas de metano que estallaron a través del hielo. Los cráteres podrían tener miles de años, pero nadie lo sabe con certeza. Un grupo de exploradores submarinos se topó con un misterioso descubrimiento en junio de 2011. Era algo extraño que descansaba en las profundidades de las heladas aguas del Golfo de Botnia, en la región del Mar Báltico. La anomalía del Mar Báltico, una característica de forma extraña de 64 metros de largo y 8 metros de alto, fue descubierta a 91 metros debajo de la superficie usando un sonar por Ocean X. El grupo afirmó que su equipo eléctrico dejó de funcionar cuando se acercaron a 200 metros del misterioso objeto. Cualquier cosa eléctrica que era desmontada simplemente dejaba de funcionar por completo en el sitio. Al alejarse de él, los componentes eléctricos volvían a encender. Sigue siendo un misterio, pero la forma única lleva a muchas afirmaciones de que podría ser parte de una antigua ciudad hundida como Atlantis, o incluso un objeto misterioso del espacio exterior que se estrelló contra el cielo en algún momento. Los científicos estudiaron muestras recolectadas alrededor del sitio y determinaron que podría ser un depósito glacial simple excavado en glaciares en movimiento durante una de las edades de hielo. La anomalía es solo una pieza que sobró, inalterada durante miles de años. Aún no se ha explorado lo suficiente para obtener una respuesta verdadera. En el extremo sur de Japón se encuentra Yonaguni. Un buceador local notó por primera vez estas formaciones en 1986, mientras buscaba nuevos sitios de buceo para turistas. Cuando vio los grandes escalones que parecían una pirámide, decidió que debía haber descubierto una ciudad submarina. Los arqueólogos creen que las estructuras pertenecen a una civilización legendaria olvidada hace mucho tiempo, como la Atlántida que desapareció bajo las olas hace miles de años. Las estructuras dentro de la pirámide, que se asemejan a mampostería como castillos y un estadio, están conectadas por caminos y lo que parece ser grandes muros en todos los sentidos. Las marcas en la piedra muestran trabajos de cantera con caras descoloridas y rocas esculpidas en forma de animales, pero otros expertos dicen que la simetría de las rocas no es tan perfecta como se informó y que parece ser roca sólida en lugar de bloques tallados. Para ellos, es solo una coincidencia. Se están realizando investigaciones para determinar si realmente se trata de una civilización perdida o de la naturaleza simplemente divirtiéndose un poco. El monumento a Lincoln es de tamaño gigantesco y la vista de la piscina reflectante hipnotiza a los visitantes. Para los entusiastas que aman la historia, la búsqueda del famoso error de letras talladas en las paredes también es parte del viaje. Con grandes esperanzas para el futuro, no se aventuró ninguna predicción con respecto a él, excepto que el escultor deletreó accidentalmente futuro con una E en lugar de una F.
Hay una cámara en los cimientos del edificio que también merece una visita. Incluso puedes encontrar una estructura similar a una cueva donde se forman estalactitas a partir del agua que gotea por la piedra caliza a través de una puerta secreta. Hay grafitis de trabajadores de la construcción desconocidos en las columnas de soporte dentro de este espacio cavernoso. Alrededor del extremo norte de Queensland, Australia, una formación de nubes poco común que se abre paso al amanecer asusta a los turistas. Estas nubes se llaman gloria por la mañana. Un tipo de nube muy poco común que parece casi rodar por el cielo, pareciendo un tubo enorme, con una longitud de hasta 965 kilómetros. Este fenómeno es el resultado de una corriente ascendente que empuja a través de la nube, creando una apariencia ondulada. Creen que el aire fresco y húmedo en la parte posterior de las nubes hace que se hundan, casi cayendo sobre la tierra. En el noreste de Tailandia, a 750 kilómetros de Bangkok, una formación rocosa de 75 millones de años sobresale de las montañas y se adentra en el bosque. Con el aspecto de una manada de ballenas nadando juntas, este lugar se llama Roca de las Tres Ballenas. Hace millones de años esta área era solo un desierto, pero la evidencia arqueológica del periodo Cretácico, cuando el T-Rex y el Triceratops estaban ahí, muestran que la Tierra estaba cambiando de manera bastante dramática en ese momento. Se cree que las montañas de arenisca fueron levantadas por la tectónica de placas y la erosión del río Mekong. Resultó en las formaciones rocosas de formas extrañas que se destacan en la actualidad. Cualquiera que esté dispuesto a recorrer la red de senderos puede llegar al lugar y encontrar cascadas, una gran variedad de plantas y animales. Desde lo alto de estos enormes monolitos, las playas del Mekong, las montañas y los bosques se extienden en todas direcciones. Uno de los libros más comentados del siglo XX fue un texto antiguo que nadie podía leer. El manuscrito Voynich fue descubierto en 1912 y es el texto más misterioso del mundo. Parece que está ocultando muchos secretos al mundo. La escritura a mano en el interior es de un idioma o código desconocido. Está muy ilustrado con imágenes extrañas de objetos desconocidos y símbolos del zodiaco. Los dibujos de diferentes plantas son lo más intrigante del libro, ya que ninguno coincide con ninguna especie de planta en la Tierra que los científicos conozcan. Un profesor de lingüística aplicada en Inglaterra afirmó haber descifrado algunos de los personajes del libro, pero hasta el momento todo sigue siendo ininteligible. Los relámpagos de Medusa son descargas eléctricas en lo alto de la atmósfera de la Tierra. Están asociados con poderosas tormentas eléctricas, pero no son las mismas nubes que nos dan lluvia. Estas están de 48 a 80 kilómetros sobre el suelo. En la mesósfera, las luces artificiales en la noche hacen que sea mucho más difícil ver este tenue relámpago, pero puede tener más de 48 kilómetros de ancho. Los espíritus rojos son un tipo de plasma frío que se descarga sobre una nube de tormenta y se vuelve rojo con el nitrógeno en la atmósfera. Funcionan como un equilibrio de las cargas de rayos entre las nubes de tormenta y el suelo debajo. Cuando las bajas temperaturas golpean las huertas en Michigan, los madrugadores locales se despiertan con inusuales esculturas de hielo que cuelgan de las ramas de los árboles. Manzanas fantasma, manzanas de hielo perfectamente formadas. Encontrar una es muy difícil ya que todo tiene que ser perfecto para que esto suceda y tiene que hacer un frío glacial. Este raro fenómeno meteorológico hace que las manzanas se congelen en la rama y la lluvia las cubra con una fina capa de hielo. Luego las manzanas se deshacen y se filtran como puré de manzana, dejando solo la hermosa cáscara de hielo. El arco Gateway en la ciudad de St. Louis es como mirar atrás en el tiempo. Lo que la mayoría de los visitantes no saben es que el arco también da un vistazo a su construcción. Es el monumento nacional más alto de los Estados Unidos. Mide 192 metros de alto y 192 metros de ancho. Fue construido para resistir terremotos y vientos fuertes y puede oscilar desde 2,5 centímetros a 45 centímetros con un viento de 32 kilómetros por hora. También contiene las historias de más de 700,000 personas de St. Louis guardadas en una cápsula del tiempo soldada a la parte superior. Encontrado en cualquier área montañosa cubierta de nieve, como las montañas rocosas, el viento, la temperatura, la nieve, el hielo y la humedad deben trabajar juntos para que pueda ver los anillos fenomenales conocidos como rosquilla de nieve. Comenzando con una capa bastante delgada de nieve húmeda en el suelo, debe asentarse sobre hielo o nieve en polvo. Luego una brisa lo suficientemente fuerte
repente tiene que mover una capa en forma de rosquilla y comenzar a rodar suavemente por una colina, como una bola de nieve. Una vez que deja de rodar, puede ser del tamaño de una pelota de béisbol o tan grande como un neumático de automóvil. Todo depende de la fuerza del viento ese día. Una rosquilla de nieve recién formada no resistirá mucho tiempo, ya que el polvo es bastante ligero. El mecanismo de Anticitera es un tipo de computadora antigua que desconcierta a la comunidad científica con su extraordinaria mecánica. Un barco griego se hundió frente a la costa de la isla de Anticitera hace unos 2000 años. Solo fue descubierto en 1900 por buceadores de esponjas. Los arqueólogos comenzaron a clasificar los artefactos recuperados de los restos cuando se encontraron con un objeto que no parecía encajar en el momento en el que fue creado. La máquina parecía seguir el tiempo, los movimientos de las estrellas, los eclipses, las fases lunares e incluso las cuentas atrás para eventos como los Juegos Olímpicos, con una precisión asombrosa. Ningún mecanismo se acercaría a esto hasta el siglo XIV, cuando comenzaron a construir relojes con engranajes en Europa. Los arqueólogos en Turquía creen que pudieron haber encontrado la construcción arquitectónica más antigua conocida del mundo. Tiene más de 10.000 años, según los expertos. Encontrados en comunidades agrícolas antiguas, estos pilares monolíticos tenían hasta 5,5 metros de altura. Probablemente se usaron para eventos sociales y rituales, pero no se sabe mucho sobre ellos. Algunas de estas grandes estructuras de piedra tenían forma humana, con tallas de animales y anillos de piedra incorporados. Recientemente los arqueólogos han encontrado edificios rectangulares alrededor del sitio. Las comunidades que construyeron estos monumentos fueron el comienzo del paso hacia la civilización moderna. Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina. Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo.
Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso. Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida.